Muy buenas tardes, amables televidentes. Estamos en el programa Expectativa Noticias. Hoy es lunes 13 de octubre de 2014. Soy Valentín Ramírez Llanes, en sustitución de nuestro compañero titular de este programa, Hugo Valle Rivas. Tenemos algunas informaciones muy interesantes en esta apertura de la semana laboral, porque la semana empieza el domingo. En esta apertura de semana laboral, con un invitado muy especial que ahorita se los vamos a dar a conocer. Algunos de los temas que vamos a tratar son los festejos por el 305 aniversario de la fundación de la ciudad de Chihuahua, la violencia, cómo se está acrecentando en el estado, un asesinato que no tiene nombre que se efectuó en Huachochi, y la situación de los normalistas y caso Tlataya en el Estado de México. Vamos a unos comerciales y continuamos. El Ovoide abre sus alas de nuevo. Está de vuelta en Chihuahua toda la emoción del emparrillado. Águilas de la UACH emprende su vuelo rumbo al campeonato en la conferencia de los 8 grandes. Acompaña a nuestros muchachos cuando enfrenten a la escuadra de Centinelas. Este sábado, 25 de octubre, en punto de las 6 de la tarde, por supuesto, en el Estadio Olímpico Universitario. 100 yardas de poder a través de Canal 28. Entramos de lleno a las noticias de este programa Expectativa Noticias, precisamente, que encabeza Hugo Valle Rivas. Soy Valentín Ramírez Llanes y tenemos un invitado muy especial con el cual platicaremos después de unas noticias de entrada que tenemos para todos ustedes. Es el profesor Isaías Orozco Gómez, un personaje sin duda de la ciudad, del estado y por qué no del país, una persona que se ha dedicado de lleno a la investigación, que sabe bastante de temas relacionados con educación, cultura y política, y precisamente trataremos algo relacionado con la situación de los normalistas por allá en Ayotzinapa y la matanza de algunas personas en Tlataya, Estado de México. Por lo pronto vamos a darle la bienvenida al maestro, continuamos con nuestras noticias y posteriormente entraremos en pláticas con él. Bienvenido, maestro Isaías. No, pues muchas gracias, señor licenciado, y bueno, pues estamos a la orden. Muy bien, entramos a noticias de lleno. Ayer se celebró el 305 aniversario de la ciudad de Chihuahua. Hubo un acto conmemorativo muy interesante ahí en la Plaza de Armas y algunas actividades que ahí precisamente estamos viendo el mural. Mire qué bonito, maestro, un mural que precisamente representa la paz, la tranquilidad y desarrollo, al menos eso dice el pintor, autor de este mural, Alfonso Enríquez, que refleja pues todo lo que está relacionado. Están precisamente a las orillas de la Junta de los Ríos y Río Sacramento, un lugar de tierra fértil, mucha agua. Recuerden que el nombre de Chihuahua viene de Chihuahua, lugar entre dos ríos, vegetación, tierra fértil, elementos para la vida humana, donde hace 305 años se decretó la fundación de esto que es ahora la ciudad de Chihuahua. Profesor, la capital iba a ser precisamente Santa Eulalia, ¿recuerda? Sí, señor, aquí arriba. Sí, que si quiere comente algo en relación con esto. No, es muy breve, lo que actualmente también se conoce como Francisco Portillo. Francisco Portillo. Generalmente, en los últimos años, la gente lo ubica como Francisco Portillo, pero originalmente era Santa Eulalia, que afortunadamente todavía por ahí tenemos Santa Eulalia, Francisco Portillo, San Guillermo, Santo Domingo. Sí, que tienen los nombres de los patronos y luego tienen un nombre de un líder, de un héroe nacional, ¿verdad? Claro. Ahora, esto de los 4 nombres, pues se debe también a que los mineros que empezaron a llegar, los trabajadores, usted sabe que venían incluso del sur, ¿verdad? Vinieron mixtecas, chichimecas y demás, llegaron a poblar Zacatecas, en fin, sobre todo con la minería, los traídos por el español. Era la mina, ¿verdad? Así es. Y en este caso, pues ellos prefirieron seguir con el nombre de su patrono preferido, Santo Domingo, San Guillermo, Santa Eulalia, y ahora se civilizó, vamos a decirlo, o laicizó
el nombre con lo de Portillo. Así es, incluso Chihuahua se llamó originalmente Real de Minas de San Francisco de Cuéllar. Así es, y en la pintura que veíamos, yo casi puedo asegurar que va en función del momento en que estaban ellos, precisamente viendo lo más conveniente, ¿verdad? Todos los que llegaron de adelantada. Exacto. ¿verdad? Bueno. ¿Dónde asentarse, verdad, maestro? Exactamente. Porque Portillo, pues, está muy cerca aquí de nosotros, de la capital, o Santa Eulalia, pero muy en alto, ¿verdad? Así es. Había el problema de agua que todavía tienen incluso. Exactamente, no bastaba nada más con el oro y la plata y demás metales, había que pensar fundamentalmente en el agua, usted lo sabe, líquido vital para la humanidad. Todos los asentamientos humanos requieren fundamentalmente estar cerca de donde hay agua natural, ¿verdad? Como es en este caso los dos ríos. Lástima que nomás cuando llueve mucho se nos inundan, ¿verdad, maestro? Sí, señor. De agua, pero hubo incluso una misa de acción de gracias en catedral ayer en la mañana. Total, una serie de actividades muy interesantes, entre las que destacó también, maestro, y ustedes, amables televidentes, la presentación de la compañía de danza folclórica del profesor Antonio Rubio Sagarnaga. Presentó un cuadro muy importante, un cuadro que está relacionado con Paquimé, 30 años. La presentaron hace 30 años, algo así como en 1984, y ahí está precisamente, mire maestro, qué bonito escenario tiene este grupo de danza folclórica de la universidad, pues tiene ya muchos años preparando cuadros excelentes. Con la garantía de su director, el maestro Antonio Rubio. Exacto, maestro, que tiene garantía de historia, no nada más presentan el movimiento, la danza, lo que es en sí, lo mismo, lo que el vestuario que utilizan, maestro. Sí, no nada más lo estético, ¿verdad? Sino que se toma muy en cuenta dónde se origina todo esto. Y el maestro Rubio es un estudioso también de nuestra historia. Y se apoya en gentes que son investigadores de áreas arquitectónicas, como es el caso de Paquimé. De historia también tienen un cuadro muy bonito, maestro, no sé si le habrá tocado verlo, Apache se llama. Único en el país. Esos dos cuadros son únicos en el país. Correcto. Pues una felicitación para el maestro Antonio Rubio Sagarnaga, para su señora esposa Socorro Chapa, que es la coreógrafa, 54 artistas en acción, sin duda alguna, una presentación exitosa en este caso de la compañía de danza folclórica de la UASH. Una felicitación también al señor rector que ahí estaba presente, viendo a sus muchachas y a sus maestros en esta presentación de festejo conmemorativo de los 305 años del aniversario de la ciudad de Chihuahua. Pasando a otra cosa, maestro, triste, ¿verdad? Triste y lamentable, pues acribillan a una familia a balazos en Rocheachi, carretera Rocheachi, municipio de Huachochi. Qué triste, una niña de 3 años, profesor, heridos de gravedad, 2 niños, uno de 7 y uno de 5, el padre mal herido también, la madre afortunadamente salió ilesa, pero físicamente, se imagina cómo estará ahorita moralmente, espiritualmente esa pobre mujer. La niña se llamaba Zaira Jacqueline Hinojos Bustillo, de 3 años. Yo creo que visitaban familiares, profesor. ¿Cómo ve la violencia? Bueno, es un problema tremendamente fuerte, que hay que lamentar, y también aparte de lamentar, pues que encorajina, ¿cómo no? Que nos causa, valga la expresión, un coraje que no podemos detener, porque esto no son casos aislados. Lamentablemente tenemos ya tiempo en que tanto en la sierra como en otros lugares, el desierto, semidesierto, la llanura, hemos tenido casos de ataque directo a familias, y entonces esto ya es imposible seguir viéndolo como un hecho más. Porque aislado, y si seguimos en esa posición, vamos a terminar siendo los chihuahuenses más insensibles de los habitantes del país. Nosotros tenemos que estar viendo ya en dónde están los orígenes de todo esto. Aquí el problema está, licenciado, y quisiera decirlo, sí, ¿no? Porque no hace más de 4 o 5 días, platicando con algunas gentes de la sierra, me decían ellos que el problema va a seguir existiendo mientras no se ataque a lo que se conoce como la línea, que por cierto dicen ellos que los taromaras dicen la raya, no la línea, que el taromara dice es la raya, entonces son los de la línea. Ese es un gran problema, que es un reto que deben asumir tanto los gobiernos, el gobierno estatal
como el gobierno federal. Exactamente. No dudamos que en muchos aspectos se ha detenido. Los gobiernos municipales, maestro. Fundamentalmente. Pero a ver, licenciado, si a usted le dicen los habitantes de Bachíniva, de Namiquipa, de Temochic, Bacteum, Gómez Farías, que son los de la línea, los que ponen a los presidentes municipales. Pues fíjese nomás, coludidos, casi igualito que Iguala. Sí, hablando pues, de Igualas. O a lo mejor peor. Peor, porque, sí, sígale, maestro. Porque en Iguala, ahorita quizás veamos ese asunto, pero aquí el problema es eso, que ya hasta abiertamente se dice, va a ser fulano, hombre, ya lo dijo Sultán, son los de la línea. ¿Ah? No se ataca el fondo, ¿verdad, profesor? Exactamente. Ese es un gran problema que no podemos nosotros soslayar y que de una u otra manera, pues tenemos que en los medios, en los espacios como este, que es muy visto, escuchado, en fin, tenemos que insistir en que o se ataca esto o esta situación del país no va a terminar muy bien o no va a seguir bien. Y estamos hablando de todo el país, de no todo nada el más país. De Oaxaca ni Morelia. Ni de Michoacán, de ni de todos lados, Tamaulipas, que Tamaulipas está en situaciones muy difíciles. También. Pero está callada la cosa porque todos los reflectores están ahorita puestos en Guerrero y en el Estado de México. Y en el Estado de México. Pues están anunciando aquí autoridades, por ejemplo, de la Dirección de Seguridad Pública, el licenciado Jesús Rodríguez Gándara, que han bajado los índices delictivos al nivel que había en el 2005, que era un nivel bajo, que solamente en lo que se refiere a robos y ejecuciones de alto impacto ya han bajado, pero que pues sigue habiendo situaciones delicadas en la ciudad, maestro. La estrategia que es el modelo de policía de proximidad les ha dado resultados, señala él. Bueno, qué bueno, si no quisiéramos que hubiera violencia, ¿verdad, profesor? Muy Ni bien. que hubiera estas situaciones de impacto tan fuerte como esta niña que fue asesinada y su familia. Oiga, ya no tiene seguridad ni con su papá ni con su mamá. Mire usted, Ni de viajar por la sierra menos, maestro. todos sabemos, hasta en películas, en novelas, en fin, en películas sobre la delincuencia, aquellos famosos capos italianos y demás, sabemos que tenían toda una ética, un código de ética, Así es. y Sí, que sí, consistía en respetar las familias, los ancianos, las mujeres Los y demás. niños. Bueno, Con mayor sobre razón, todo, ¿verdad, los maestro? niños. Y ahora vemos que parece ser que es todo lo contrario. El código antiético consiste precisamente en parejo. Tú no te fijes No, no, qué a bárbaro. quién vas a matar. Qué a quién- infames, qué terrible muy es duro, esta situación, muy duro, profesor. muy duro, muy duro. ¿Qué remedio cree usted que puede haber, maestro? ¿O qué situación tienen que hacer las autoridades? Porque usted lo está señalando, están coludidas las autoridades con los delincuentes. Muchas veces están forzadas, porque están en lugares retirados y no les queda otra más que aceptar porque amenazan a sus familias, a sus hijos, a sus esposas, a sus hermanos y padres. ¿Qué situación tan delicada, maestro, en la sierra y en partes cercanas aquí de la ciudad de Chihuahua? Yo creo que se tiene que hacer algo. ¿Qué cree usted que pudiera ser una estrategia adecuada? Bueno, yo sinceramente no quisiera ahorita decir, bueno, esto porque no es una situación tan fácil, pero Así sí es. pudiéramos decir que lo primero que debe hacer la autoridad es reconocer que lo que nos está diciendo es una especie de entente, de calmante, ¿ah? Pero la realidad es que ellos deben reconocer que sí sigue la violencia, Así que no basta con decir, ya no es igual que en el 2009, o que no, lo que tú debes Eso decir, justifica nada más, ¿verdad? Su más actuar, que justificar, explica, su mal actuar, porque ¿verdad? el asesinato, la violencia no es justificable, Exactamente, no se es justifica. explicable, pero Exacto. justificable no. Una muerte cualquiera que sea, anciano, en este caso que usted Niño, que nos llega de qué una terrible. criaturita de 3 años, jamás será justificable. Jamás, ¿Ah? claro que no. Entonces, se explica porque por esa colusión que hay entre las autoridades, por esa connivencia Sí, y sí. convivencia Exacto. que hay entre el narcotráfico, entre los jefes del crimen y muchos de los que se dicen representantes, así todavía se dice en la sierra, Así. representantes de la ley o de la justicia. Entonces aquí tendría que ser eso, primero una autocrítica, pero honesta, sincera, ¿ah? No nada más por momentos preelectorales o momentos en que me están tupiendo duro, yo voy a decir que las cosas han bajado. No, señor, y lo Así que es. usted decía es muy importante. Ahí en la Colonia Obrera hemos tenido reuniones
con el director de policía, algunos policías, precisamente en base a lo de los policías de proximidad. Policía de proximidad, sí. Y ahí hemos sostenido, señores, nosotros lo que quisiéramos es que Chihuahua sea el número 1 en paz y tranquilidad, claro, en el país y en el mundo. No que tenemos menos muertos, es una cuestión. Así es, maestro. Tiene usted toda la razón, pues dejaría de ser maestro con las palabras que utiliza y las aclaraciones precisas. Es explicación, no justificación. Y lo primero que tenemos que hacer para poder explicarnos bien un fenómeno tan duro como este de la violencia es reconocer los problemas, reconocer que hay violencia, no lanzar las campanas al vuelo y decir que Chihuahua es un estado que está en paz y estarlo comparando con otros años para que al final aparezcan las noticias, tristemente, profesor, las noticias de fallecimientos, de asesinatos, ejecuciones de niñas de 3 años. Es increíble. Qué terrible es esta situación. Yo creo que tenemos que mejorar mucho en ese sentido. Primero, reconocer el problema y entonces sí aplicar estrategias. Visitar los lugares que son muy recurrentes en violencia, que casi toda la sierra no se puede transitar, maestro. Estas personas iban en su vehículo a visitar a otros familiares de ahí cerca, los balacean y para que encuentren a los culpables, maestro. ¿Se imagina? Impunidad completa. Eso es otra. Si se quiere efectivamente avanzar en esto, en la obligación que tiene todo Estado, no el Estado de Chihuahua, sino el Estado como estructura político-jurídica de la nación, debe de empezar por eso, reconocer, pero además ya un combate evidente contra la corrupción y contra la impunidad. Así es, maestro. Pues muy interesante lo que está comentando aquí el maestro, invitado especial de Expectativa Noticias, el profesor Isaías Orozco Gómez. Vamos a unos mensajes comerciales y regresamos. El ovoide abre sus alas de nuevo. Está de vuelta en Chihuahua toda la emoción del emparrillado. Águilas de la Guach emprende su vuelo rumbo al campeonato en la conferencia de los 8 grandes. Acompaña a nuestros muchachos cuando enfrenten a la escuadra de Centinelas. Este sábado, 25 de octubre, en punto de las 6 de la tarde, por supuesto, en el Estadio Olímpico Universitario. 100 yardas de poder, a través de Canal 28. Regresamos al programa Expectativa Noticias. Estamos con el profesor Isaías Gómez Orozco. Gómez Orozco. Orozco Gómez, perdón, maestro. Sí, Orozco Gómez. ¿Sí? Teníamos por ahí una fallita técnica. Estamos con el profesor Isaías Orozco Gómez. Gracias, maestro. Pues es de los Gómez, ¿verdad? Sí, familiar de don Pablo Gómez, del doctor Pablo Gómez, de nuestra amiga Alma Gómez, caballero, todos ellos de Pablito Gómez, el Junior. Dicen que soy hasta familiar de la esposa de César Duarte, no, de Berta Gómez. No, también. Bueno, pues es Gómez, maestro, pues no lo dudo. Sí, qué bien, pues qué bueno, maestro. Es que Gómez. Muy bien. El caso horroroso y trágico, espeluznante, profesor. Seguimos con esa situación de los asesinatos en Iguala, las fosas que se encontraron por ahí, los asesinatos de Tlatlaya en el Estado de México, donde participó el ejército, ya incluso destituyeron al comandante de la zona militar de ahí del Estado de México, como si la destitución de él fuera a solucionar el problema. Sigue sin solucionarse después de mucho tiempo. En Iguala, el asunto de los normalistas de Ayotzinapa, maestro, sigue impune. No saben todavía si son ellos o no, los 43 desaparecidos y los 22 cuerpos encontrados, primero en 5 fosas, dijeron que eran 6 y ahora son 5, y luego en 4 más. Una situación delicada donde pues el sistema gobernante del país está en duda, maestro, está temblando, ¿verdad? Demagogia en el discurso de los gobernantes, represión y muerte en la acción, impunidad, el sello, sujeción, cero sujeción a la ley,
violentan completamente el Estado de Derecho y ahí sigue la cosa nada más manejándose como si fuera un espectáculo de circo. Profesor, ¿qué opinión tiene al respecto? Me parece que está muy en relación con lo que acabamos de opinar con respecto a lo de Chihuahua. Sí. Claro que aquello es un tanto más grave porque levantó ámpula a nivel universal, a grado tal que en la reunión que se ha tenido de los países de la Unión Europea, tuvieron por acuerdo y consensado, casi por unanimidad todos los países presentes, así es, el acuerdo de solicitar, casi exigirle al gobierno mexicano que cuanto antes investigue y si es posible aparezcan con vida estas personas, que yo lo dudo, que estén con vida, muy lamentablemente. Afortunadamente aparecieron unos que alcanzaron a correr, profesor, que se internaron en la sierra y volvieron a aparecer asustadísimos, porque estaban matando a mansalva a los jóvenes. Recuerde usted esos casos, otro de ellos que alcanzó a correr, lo detuvieron y no solamente lo mataron, sino que lo desollaron. Fíjese, ¿no? Le quitaron todo su rostro, en fin. La barbarie, una bestia, bestia presente. La bestialidad. Sí. Entonces aquí el asunto está gravísimo porque, como usted lo dijo hace un momento, ¿verdad? Pues ya no sabemos esto de la impunidad y demás. Aquí hay un problema muy serio, que muy lamentablemente los tres principales partidos en el país, hay que decirlo, PAN, PRI y PRD, parece ser que ante ellos no está pasando nada. Están cortados con la misma tijera. Lamentablemente. Más que unas tijeritas de un estilo y otras de otro estilo. Nada más es la diferencia. Nada más. Y el color de la tijera también, maestro. Correcto. Sí, tiene razón, maestro, tiene razón en ese aspecto. Pues hay una falta completa de respeto al Estado de Derecho. ¿Dónde está la cultura de la legalidad? Nos ufanamos de cultura de la legalidad en el país, que es uno de los programas que está impulsando mucho el gobierno federal, los gobiernos estatales y los municipales. Sin embargo, no se ve reflejado en las acciones de la gente y menos en las acciones de las autoridades, que son los responsables de mantener ese Estado de Derecho. Profesor, hay una violación terrible contra los derechos humanos. Esto, como dice usted, de la desaparición de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa, pues ya raya en la barbarie, como dice usted, y ya hay unidad de criterio en lo que se refiere a la exigencia mundial, no solamente aquí en el país, mundial, para que pues saber qué pasa con esas gentes, que si hay unos cuerpos ahí en las fosas que encontraron, están tardando demasiado, maestro. A los forenses especializados traídos desde Argentina no los dejan trabajar. Lo están bloqueando. Bien, ¿cómo ve? Muy bien, ahí hay un problema pues que nos dice, cuando hay este bloqueo a los especialistas en la materia, quiere decir entonces, y el bloqueo no nada más por la policía municipal, no, es un bloqueo generalizado tanto de gobierno federal como municipal y estatal, es un tanto serio. Quiere decir que entonces sí hay cuestiones de fondo que deben investigarse hasta sus últimas consecuencias. Por otra parte, yo quisiera enfatizar lo siguiente. A ver, ¿por qué es la segunda vez en menos de 2 años que asesinan estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa? Así es. Bueno, aquí sería gravísimo que efectivamente eso fuera ya como parte de estar ya en contra de la educación normalista rural o del normalismo en general. No. Es una cuestión que no debemos nosotros soslayar y no debemos irnos nada más por el aspecto muy lamentable de los muertos, de la sangre, de los jóvenes, ahí, no, sino en el fondo, ¿qué es lo que se trae? Y si efectivamente es con fines de decirle ya al estudiantado, se van a acabar ya las normales. Que lo han querido hacer muchas veces. Recuerde usted que en el gobierno... Usted sabe bastante de eso. En el gobierno de Díaz Ordaz se cerraron 14 normales rurales por órdenes directas de él. ¿Por qué? Porque consideraba que eran refugios de comunistoides y de lidercillos, de subversivos y demás. Después de esa cierre de esas normales, vino lo del 68, la matanza del 68 y la matanza del 10 de junio del 72, el 71. Entonces, hoy vemos que para mí en lo personal,
sí se está dando muestras de que ya no se quiere este sistema de gobierno mexicano, ya no quiere el normalismo en México. Y esto tendremos que ver. Eso incluso, a pesar de que acaba de declarar el señor Chaufet, de que se va a fortalecer al máximo el normalismo. Pues sí, las oficiales de él. Muy bien, pero además teníamos que esperar Un a caso tantos como este. asesinados y 43 normalistas Desaparecidos. para decir que ahora sí se va a fortalecer el normalismo. Esa es una cuestión que tenemos que tener muy presente, maestro. Ese puede ser uno de los fondos, maestro. Creo yo que usted tiene razón, uno de los fondos de esto, porque yo he preguntado en este mismo programa, bueno, ¿por qué? ¿Cuál es la causa por la cual de la manera tan tremenda se llevan a estos jóvenes, los escondan? No sabemos dónde estén, si estén muertos, vivos o qué, pero están desaparecidos. Una de las causas es precisamente a lo mejor la estrategia de querer desaparecer, o no a lo mejor, de hecho la estrategia de querer desaparecer las escuelas normales como esta, rural, que están estrechamente comprometidas con la gente pobre, con la gente del pueblo. Ya ve cómo ha pasado aquí en Chihuahua. Además de y que... luego, ¿qué pasó con la normal rural de Salaices, de la cual usted ha estado escribiendo algunos temas muy interesantes, maestro? Que ojalá pues cuando menos en la historia revivieran los hechos ahí suscitados con gente muy comprometida con la educación de los niños, sobre todo los niños pobres, los niños que tienen más problemas de sobrevivencia, porque las escuelas particulares, no privadas, como usted adecuadamente los llama, maestro, porque una cosa es una escuela privada con recurso privado, y otra cosa es una escuela particular que tiene recurso privado pero que está sometida a la ley, Correcto, Ley Federal de Educación. Tercero constitucional. Entonces, eso muy interesante, maestro. Todo lo relacionado con las normales rurales. Sí, sí, correctísimo. Que ese puede ser uno de los Y en fondos, general ¿verdad? con el normalismo, porque general. usted recordará que hubo un tiempo en que el plan de estudios, planes y programas de estudios de las normales era igual para los dos líneas, Exacto. tanto para las normales urbanas como las rurales. Es decir, lo mismo que estudiaba el futuro maestro de las escuelas normales urbanas, lo hacía también el futuro maestro de los egresados de las normales rurales. Así es, maestro. Articulistas nacionales y mundiales, especialmente los nacionales de medios de comunicación de mucho impacto aquí en el país, han estado comentando el problema que se está presentando precisamente por la desaparición de estos jóvenes y lo de las normales. Pero en un estado como Guerrero, en un estado que es perredista, Partido de la Revolución Democrática, en un estado donde se supone que el Partido de la Revolución Democrática está más estrechamente ligado a las necesidades de la gente, del pueblo, ¿qué lectura le da, maestro? Bueno, yo sí quisiera dejar claro, para no partidizar este asunto, ¿verdad? Tanto, porque efectivamente si nos descuidamos nos podemos ir fácilmente en esa dinámica por los canales de la partidización más que la politización, porque Exacto. la politización existe. No, aquí tenemos que dejar muy claro, el estado de Guerrero no es de ahora situación, es de muchos años. De Recuerde muchos usted años, sí. que por algo el maestro egresado de Ayotzinapa, Lucio Cabañas, se lanzó a la guerrilla, lo mismo que Genaro Vázquez Rojas. él egresado de Iguala, de la normal regional de Iguala. ¿Verdad? ¿Por qué lo hicieron? Porque ya era insoportable el caciquismo. Exacto. El gobernante, el gobernador en turno eran perfectos caciques y había una pobreza tremenda, como sigue existiendo, no nada más en Guerrero, sino en Oaxaca, en Michoacán, Toda en esa Chiapas, región, Tabasco, todo lo que es de centros y sur del país. Entonces, yo creo que lamentablemente estos señores ahora del PRD, por su ambición de poder Exacto. y económica además, ambición de poder económico, político y económico, o de estar en el gobierno, ellos cayeron fácilmente en el, vamos a decir muy entre comillas, en el juego, yo diría en el fuego, ¿verdad? Y entonces ahí están las consecuencias. Del poder, ¿verdad, maestro? Exacto, ellos en el pecado llevan la penitencia. El haberse manejado con un entendimiento nada inteligente, nada prudente, ¿verdad? Con Sí. los otros partidos, los llevó a ello. Pero ese es un problema muy de fondo. La pobreza tiene que ver mucho en estos estados, como aquí en Chihuahua, se nos había pasado decir, en la sierra y demás, se ha agudizado mucho la existencia de las familias que todavía quedan por aquellos rumbos,
porque no hay empleo, no hay Exacto. trabajo, y lo que había ya no se puede desarrollar precisamente por la inseguridad que existe en estas regiones. Maestro, muy interesantes temas, se nos acabó el tiempo, le queremos agradecer a nombre de Expectativa Noticias, de nuestro compañero Hugo Valle Rivas, y en general del programa en el cual estamos ahorita, maestro, su presencia, nos enriquece mucho su opinión, como siempre, le agradecemos, Gracias. y a usted, amable televidente, le damos las gracias, nos vemos mañana.